¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos
por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al Ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%. Muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes, ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes. No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país. Y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia, y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción de homicidios dolosos.
¿Que falta? Sí, sí falta. ¿Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan? A todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Porque nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto. ¿Que se puede mejorar el plan? Por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas siempre y cuando no sean mentiras, ha implicado resultados y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.